Bueno, con la misericordia de Dios estamos aquí un día más para estudiar su palabra. Bienvenidos al tiempo del estudio bíblico. Seguimos en la carta de Judas. Ya la semana pasada llegamos hasta el versículo 10 y vamos a continuar el día de hoy. Pero antes vamos a entregar este tiempo en oración a nuestro Padre. Amado y bendito Padre, te damos gracias en este día por todas las bendiciones recibidas de parte tuya, Señor. Gracias porque tú nos amas y tú nos cuidas, provees para nuestras necesidades y nos has dado una salvación tan preciosa que no podríamos pedirte nada más. Ya lo tenemos todo en Cristo. Queremos rogarte en esta hora, bendito Señor, que tú seas iluminando nuestras mentes por medio de la obra del Espíritu Santo, el autor de toda la Escritura, para que nos guíe en la comprensión, el análisis y las lecciones que debemos sacar de esta carta, qué es lo pertinente para nuestras vidas, cómo debemos vivir de acuerdo a tu palabra. Te rogamos que apartes de nuestro lado, de nuestra mente, toda distracción, todo problema, toda preocupación, que nada interrumpa nuestra comunión contigo durante el estudio de esta palabra. Gracias por tu amor y por las bendiciones que tú nos derramas a través del estudio de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, veíamos la semana pasada quién era el autor, Judas, medio hermano de Jesucristo. La carta estaba dirigida para los verdaderos creyentes y nos hacía un llamado de atención muy serio para las personas que entran disfrazados, encubiertos a la iglesia con una falsa apariencia de piedad, queriendo llamar la atención de las personas, y que para ellos está reservado el castigo. Nos ponía de ejemplo el pueblo de Israel que estuvo en Egipto esclavo y Dios los salvó a todos. Pero cuando fue de castigarlos y exterminar a los pecadores, lo hizo sin ninguna contemplación. Asimismo, el día de hoy el Señor provee salvación para todos, pero no es objeto de burla, y el que se quiere burlar de la salvación del Señor, el Señor lo castigará. Nos puso también el ejemplo de este grupo de ángeles que, rompiendo con el orden establecido por el Señor, se unieron a las mujeres de la tierra y procrearon hijos. Veíamos que no eran los mismos ángeles que se rebelaron primero contra el Señor junto a Satanás, ya que ellos están sueltos, pero estos, dice, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ellos no están libres, ellos están presos. También nos ponía de ejemplo a las ciudades de Sodoma, Gomorra y las que habían alrededor, en donde la homosexualidad se extendió tanto, al igual que con los ángeles, rebelándose contra la voluntad de Dios, contra el orden establecido, hombres con hombres, mujeres con mujeres, por lo cual sirven de ejemplo al ser consumidos por fuego, y que es el destino de quienes practican este pecado. Luego nos decía de aquellos que se creen súper espirituales, que reclaman tener visiones, palabras que solo a ellos le han sido revelados, y sin embargo viven en pecado, y que también son de los que les gusta reprender, maldecir, señalar a las potestades espirituales de maldades. Y nos ponía el ejemplo del arcángel Miguel, que cuando contendió contra Satanás por el cuerpo de Moisés, siendo un arcángel, no se puso en estos atrevimientos, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Y veíamos que esta gente injuria y maldice y supuestamente reprende y ata y tantas cosas, en cosas que ellos no entienden, pero lo que sí entienden, lo que es su naturaleza, lo que es su comportamiento, se comportan como verdaderos animales irracionales. Bueno, esto es lo que habíamos visto la semana pasada.
Vamos a leer a partir del versículo 11, hablando en la misma línea de las mismas clases de personas, de estos infiltrados en la iglesia que les gusta ocupar lugares directivos, hacerse seguir de las personas, sin embargo no son verdaderos, son falsos, ¿no? Dice, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Es el primer ejemplo, ¿no? Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí nos da tres ejemplos para comparar y poder identificar a esta clase de personas. Nos vamos al libro de Génesis, capítulo 4, para ver el primer ejemplo. Génesis 4, versículo 3 en adelante, dice, con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Jehová una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos, y Jehová consideró a Abel y a su ofrenda, pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú has de dominarla. Mucha gente erróneamente dice que Dios aceptó el sacrificio de Abel porque había que haber derramamiento de sangre y no el de Caín porque él ofreció frutos. No es así. No es lo que nos dice la Biblia. Porque cada quien ofrenda de acuerdo a lo que hace. Y Caín era un hombre dedicado al campo y Abel a los animales. Por eso cada quien dio la ofrenda. Pero Dios dice claramente, si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y tu concupiscencia va contra ti. Abel no andaba rectamente ante los ojos de Dios, y para que Dios le reclame es que él ya le había mostrado en qué debía cuidarse. Pero al igual que sus padres, Adán y Eva, Caín desobedecía. Y con una vida de pecado llega como ofrendas delante de Dios y lógicamente Él no las acepta. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, donde nos dice que si tienes un problema con tu hermano, primero arregla y después llevas las ofrendas. El Señor no acepta ofrendas de manos que practican el pecado. Usted puede dar millones, propiedades, quiere dar ofrendas de servicio, pero el Señor no lo considerará, porque usted está en pecado, y el pecado impide que Dios reciba las ofrendas. Y dice, y tu concupiscencia está contra ti. Y ese amor que Dios, que conoce los corazones, analiza y ve que la persona ama el pecado, se deleita en el pecado, dice, esto está contra ti. Entonces no podemos engañar a Dios. Hay mucha gente que tristemente pretende engañar a Dios, sabiendo todas estas cosas que enseña la Biblia. Dice, no, bueno, pero es que yo solo peco en esto, el Señor igual me ama, el Señor igual está conmigo. Dice, mentira, el Señor no está con usted. Si usted ama el pecado, si usted vive practicando el pecado, el Señor no lo mira a usted ni mira su ofrenda, usted está apartado de Dios. Y es el primer ejemplo que usa en esta sección, en este versículo, para identificar a los falsos creyentes dentro de la iglesia. Viven en pecado, pero pretenden estar bien con Dios y pretenden que Dios los tome en cuenta, pero el Señor ni siquiera les recibe las ofrendas, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Se llenan la boca diciendo es que yo amo a Dios. No, pero no obedecen los mandamientos. Dios dice, eso es mentira. Si no obedeces, no me amas.
Y lógicamente es algo recíproco. El siguiente ejemplo lo tenemos en Balaam. Dice, por lucro se lanzaron al error de Balaam. Esa historia la tenemos en Números 22, del 1 al 35. Cuando estos reyes paganos vieron que se acercaba Israel y temieron, y contrataron a un profeta de Dios, a Balaam, para que los maldiga. Y él consulta con el Señor y le dice, no, este pueblo es santo, no puedes maldecirlo. Y bueno, incluso así aceptó ir con ellos, porque le ofrecían muchas cosas preciosas. Y cuando quería maldecirlos, el Señor lo hacía a Balaam bendecir, hasta que se fue. Más adelante vemos que los hijos de Israel cayeron en pecado con las mujeres de estos pueblos, y el Señor causó una gran matanza que exterminó a muchos de ellos. ¿Por qué? Porque Balaam, al ver que no podía maldecirlos, les enseñó a los enemigos de Israel cómo hacerlos caer en el pecado por medio de sus mujeres. Y tanto los hombres como las mujeres se mezclaron de los dos pueblos, y el Señor les había dicho que no hagan eso. Si bien no estamos ahora en una prohibición carnal, pero sí espiritual, la Biblia nos dice, no os unáis en yugo desigual. Creyentes que impunemente, sin considerar lo que la Biblia enseña, se unen en matrimonio, y peor algunos en abierta práctica de fornicación con impíos o con impías, y esto desagrada al Señor porque Dios no ha cambiado. Y vemos aquí como Balaam no pudo ganar dinero maldiciendo a Israel, pero ganó dinero enseñándoles a hacerlos pecar. Y como es lógico, es un peor pecado hacer que otro peque. Dijo Jesús, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor sería que se ate una piedra de molino al cuello y se lance al fondo de la mar, porque el castigo va a ser terrible para estas personas. Las piedras de molino, piedras de varios metros, pesando toneladas, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa cuando las personas se venden por dinero. Hoy en día tal vez no lo hagan de esa manera. Tienen otras prácticas, pero llegan al mismo fin. Gente que les enseña en sus llamadas iglesias a que pueden vivir como les dé la gana, que pueden practicar el pecado, pero que Dios ya los ha salvado y lo que tienen es que dar plata, tienen que comprar a Dios. Les hablan de sembrar, de hacer pactos, de hacer promesas y supuestamente sobornan a Dios. Yo le doy tanto a Dios y Dios me tiene que dar multiplicado. Entonces las personas dicen, ¿saben qué? No hay problema, pequemos porque si damos dinero, pues todo está bien. Y el Señor dice que no es así. Vemos la Iglesia Católica durante tantos años vendió las famosas indulgencias para que la gente peque sin remordimiento, porque con ese dinero iban a construir los templos y supuestamente le daban un papelito firmado por sus autoridades eclesiásticas que decían, usted no va a recibir castigo por sus pecados de aquí hasta que se muera porque nos dio este dinero. El mismo pecado de Balaam, que se sigue practicando en muchos lugares. Se compra la conciencia de las personas por dinero y se los manda al infierno. Se les dice, no importa que usted esté en la práctica de pecado, usted es salvo. Falso. No se puede despreciar la sangre de Cristo, pisotear el sacrificio de Cristo en la cruz sin tener castigo. Por último, nos habla de la rebelión de Coré, que la tenemos en Números 22, del 1 al 35. Coré era un levita. Ellos tenían a cargo ayudar a los sacerdotes en el cuidado de las cosas santas, en las ministraciones. Pero él juntó a otro grupo de principales, de líderes del pueblo, que llenos de vanidad dijeron, nosotros no somos menos que ustedes, que Aarón, que Moisés, que Eleazar. Somos iguales, no tenemos por qué someternos, Dios también nos ha santificado. Y bueno, pues se puso una prueba, ¿no? Tenían que llevar sus incensarios y ofrecer sacrificios para ver a quién Dios aceptaba. Pero seguían desafiando y Moisés, ya molesto, dice, bueno,
Aquí vamos a hacer una prueba. Aquí ellos no van a morir por juicio como cualquier otro. Si mueren de una forma distinta, si la tierra se abre y los traga, sabrán que ellos no eran llamados por Dios, sino nosotros. Y así ocurrió, la tierra se abrió y tragó a todos los rebeldes, hubo una gran mortandad, con sus bienes materiales, con todo. Y esa ambición de poder quedó bajo tierra. Esa fue la rebelión de Coré. En estos tres casos vemos un factor común. El egoísmo, pensar en ellos mismos, pensar que están por encima de la voluntad de Dios, pero que aún así pueden estar en buena relación con Dios. Son cosas en común que tienen ellos, ¿no? Y eso pasa en la iglesia hoy en día. Personas que están llenas de orgullo, lo cual no es de cristianos, y quieren ser los más importantes en las iglesias. Pastores que son intocables porque son exageradamente santos. Pastores y líderes que no aceptan sus errores porque ellos tienen que aparecer como perfectos ante la congregación. Grupos de personas que están rebelándose contra las autoridades establecidas por Dios, por los llamados por el Señor, para poner a quien ellos puedan manejar o para ellos manejar la congregación para destacar en los primeros lugares. Eso no ha cambiado. No ha cambiado, siguen cometiendo el mismo pecado. Y cuando usted ve a estas personas rebeldes, egoístas, desobedientes y que aún así pretenden agradar a Dios con sus ofrendas económicas o de servicio, usted ya puede identificar que estos son parte de los infiltrados, aquellos que llegan a destruir la iglesia. Dice el versículo 12, estos son manchas ocultas en vuestros ágapes. Manchas es una forma de traducir, la palabra correcta del griego es escollos, tropiezos, lugares como para hacer fracasar una misión. Son estorbos, cosas que impiden el desarrollo de la iglesia en vuestros ágapes. Los ágapes eran unas comidas que cuando existía la iglesia primitiva, pues los hermanos compartían todas las cosas y hacían unas comidas de amor, de ahí viene ágape, donde todos compartían amenamente, pero llegaban ya estas personas egoístas y empezaban a hacer varias cosas, a querer las mejores porciones de comida para ellos, a hacer grupitos para juntarse con los que son iguales, los que piensan como ellos, los que los apoyan, a llevar incluso, como veremos más adelante, prácticas pecaminosas dentro de las reuniones. Por eso dice, estos son manchas, son estorbos, son escollos, son piedras de tropiezo, son lo que dañan la comunión de la iglesia, la comunión de amor. Dice que comiendo con vosotros sin temor, como que si fueran verdaderos creyentes, se apacientan a sí mismos, tenían lo mejor de la comida para ellos, el egoísmo, ¿no? Nubes sin agua llevadas por los vientos, así les dice. ¿Qué es una nube sin agua llevada por el viento? Cuando es tiempo de que caiga la lluvia, los agricultores se alegran, la gente se alegra porque va a haber agua, va a haber comida, va a haber leche, queso, todo, ¿no? Y de repente vemos de que esa nube pasó de largo y no dejó caer ni una gota. Así son estas personas, que dan gran apariencia falsa de piedad. Y la gente se hace grandes expectativas con ellos. Piensan que van a ser de gran bendición, pero resulta que solo son piedras de tropiezo, no dan nada espiritualmente positivo. Pueden hacer grandes grupos, hacer sus ministerios, sus cosas, pero el fruto espiritual, la madurez espiritual de sus seguidores, de sus discípulos, siempre va a ser nula. Sin sus líderes no son nada, porque no son verdaderos cristianos que dependen de Jesús, son seguidores de hombres. Por eso son como nubes sin agua, que parece que ofrecen bastantes cosas, pero son pobres espirituales, ¿no? Y sus seguidores, y peor todavía, árboles de otoño tardío sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, ¿no? No hay frutos. Pasa el tiempo y vemos de que
toda su labor queda en nada, se desbarata, sus discípulos desaparecen, todo es esfuerzo humano para llevar la vanidad, para que estas personas sean las que reciban la honra y la gloria. Hoy el gran hermano, la gran hermana, el gran líder, el gran pastor, el gran misionero, pero no son de Dios, son infiltrados. Es terrible, ¿no? Por eso dice 2 veces muertos, desarraigados. 2 veces muertos, ¿por qué? Porque no solo llevan su propia vida a la condenación, sino la de sus seguidores. Atraen la muerte espiritual hacia ellos y a sus seguidores los llevan en el mismo camino, ¿no? Pero la gente está contenta porque le hablan cosas carnales que alegran el espíritu, no espirituales. Olas embravecidas del mar que espuman su propia vergüenza. Tienen gran ímpetu. Parecen que tienen gran autoridad, pero solo producen espuma. Y una espuma que resulta en vergüenza, porque cuando se deshace la espuma no queda nada. Aparecen como grandes forjadores de ministerios, pero no quedan en nada. Estrellas erráticas para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. Y hay muchos que quieren ser más buenos que Dios. Dicen, no, estos hermanos pobrecitos, pero igual se van a salvar. Aquí dice que para esta clase de personas están reservadas las tinieblas eternas. Eso no es salvación, eso es condenación eterna. Lo que nos decía, así como el Señor a todos nos da la salvación, si tiene que mandar a la condenación a algún desobediente, algún rebelde, lo hace sin contemplaciones. Es lo que enseña la palabra. Ahora bien, eso le duele a muchos que piensan que la gracia sirve para pecar impunemente y con tal de recibir su beneficio como Balaán, no le importa si quienes le dan los bienes son personas pecadoras, enemigos de Dios. Ellos lo que quieren es recibir, recoger. También respecto a esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con sus santas miriadas para ejecutar juicios sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Bueno, aquí el autor cita a un libro que era muy conocido en la época, pero que era escrito por fariseos recopilando tradiciones orales 1 o 2 siglos antes de Jesucristo. La primera versión, que se conoce como la versión de Etiopía porque es en el idioma etíope que se encontró el original completo, aunque en los rollos del Mar Muerto se encontraron porciones, y existe la segunda donde no incluye nada. Bueno, esto no está en ninguna de estas 2 versiones. Se supone que se perdió con el tiempo esta parte, pero si el Espíritu Santo permitió que esté en la Biblia es porque son las partes correctas. Estos libros eran apócrifos, no eran parte del canon judío de la Biblia. Entonces es el único caso en la Biblia donde se citan estos libros apócrifos, pero lógicamente el Espíritu Santo toma la parte correspondiente y se refiere a una profecía a través de Enoc, un hombre santo de Dios que no conoció la muerte, que caminó con Dios, donde decía que el Señor venía a ejecutar castigo sobre todos, y era el castigo en los tiempos de Noé, el diluvio que consumió a todos, ¿no? Y se refiere a los de ahora, a los del tiempo de la iglesia, a los metidos, a los infiltrados. Dice, estos son murmuradores, ya otra forma clarita, más fácil de reconocer. Los murmuradores andan criticando todo, nada les parece bien, que no me gusta cómo está organizada la administración, que no me gusta cómo son los estudios, que no me gustan los mensajes, que no me gusta cómo se trabajan los niños. A mí me parece que debería ser así, y no tienen nada que ver en los ministerios y se están metiendo, no colaboran en nada, pero están criticando todo. Esos no son verdaderos creyentes, esos son infiltrados. También nos dice quejumbrosos, se quejan. El domingo hablábamos de que el verdadero cristiano da gracias por todo y da gracias en todo.
Pero aquí vemos una señal, estos no son verdaderos cristianos, solo se quejan de todo. Nada les parece bien, todo está mal, critican a todos. Mire, los de la alabanza son así, el pastor es así, los diáconos acá, que ese hermano parece santito, pero es así. Todos se quejan, todos critican, todos murmuran. No son creyentes verdaderos, son cizaña, son infiltrados. Cruda es la expresión que usa Judas. Judas no anda con miramientos. Él fue un opositor de Jesucristo, pero ya es salvo y habla por inspiración del Espíritu Santo y desnuda la realidad de la iglesia, como tantos infiltrados están dentro de la congregación solo para hacer lo malo, rebeldes. Nada les parece bien. Y algunos permanecen por décadas en las iglesias, pero solo traen maldición, nada más por su forma que, como dice aquí, viven según sus propias pasiones, de acuerdo a lo que le llaman sus instintos, casi como los animales. Las personas racionales, los cristianos maduros, obran en primer lugar de acuerdo a la Biblia, en segundo lugar de acuerdo a lo que el Señor pone en sus corazones. Todo se escudriña con la Biblia, entonces sabemos cómo comportarnos. Pero los que son así, si un día amanecen con coraje, maldicen, mienten, calumnian, hacen lo que quieran. Si amanecen de buen humor, pues ahí mandan su dosis y por eso se creen muy buenos. Viven de acuerdo a sus propias pasiones. Uno no se puede confiar. Como dice Santiago, son de doble ánimo. Un día están bien, un día están mal. Dice, y su boca profiere palabras arrogantes. Usan palabras sofisticadas, especiales, parecen personas muy consagradas. Pero aquí lo dice, adulando a personas por motivos de interés. Y ahí también los reconocemos facilito. Esos que andan atrás del dinero y los bienes de las personas o la ayuda de las personas. No les importa si es un impío, pero los necesitan para sus propósitos. Así que están ahí diciéndoles cosas bonitas. Ay, no, hermanito, es que usted siempre colabora. Usted es bueno, usted es solidario, usted esto y... Quiero plata y quiero bienes y quiero servicios, y no les importa si son los más grandes pecadores, los meten a los ministerios porque lo que quieren es adular a las personas para su propio interés. La obra del Señor es algo santo y quien quiera servir al Señor debe procurar vivir en santidad. No existe la perfección, pero quienes abiertamente viven en pecados, en adulterio, en fornicación, en mentira, en tantos pecados, no se los puede tomar en cuenta. El Señor habla explícitamente que estas personas están rumbo a la condenación eterna. No se puede hablar de salvos que practican estos pecados. El Señor los pone de primeritos en la lista que van al infierno. Pero cuando les interesa recibir apoyo económico, material o de trabajo de estas personas, los adulan, dicen palabras bonitas, los conquistan para que piensen que por hacer esos favores a esa persona, Dios no va a tomar en cuenta sus pecados, ¿no? Motivos de interés. Bueno, hemos visto una clara y extensa descripción de quienes están destruyendo la iglesia desde hace 2000 años. Siempre ha habido, hay en todas las congregaciones, no hay una que se escape. En la nuestra también. Usted los reconocerá por lo que dice Judas, pero no es a lo que el Señor nos manda. El Señor nos manda a lo siguiente, a lo que dicen estos versículos. Pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesús el Mesías, nuestro Señor. A ver, aquí nos manda a no hacer nada de caso a esta clase de personas, sino recordar las lecciones que los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesucristo, Judas no se incluye entre los 12 apóstoles, los nombra como caso aparte. Por eso no es Judas el apóstol, es Judas el medio hermano de Jesús. Acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Pues os decían, en el tiempo final habrá burladores. Burladores es engañadores, son los que ponen trampas,
son los que burlar es esquivar, hacer los trucos, las maromas para engatusar a la gente, que vivirán según sus propias pasiones impías. Volvemos a las pasiones impías. Se comportan como animales, nos decía antes, ¿no? Animales irracionales, de acuerdo a sus instintos. Es porque a mí me parece, yo creo que, y no hacen caso a la palabra del Señor, a las enseñanzas apostólicas, sino a lo que a ellos les parece. ¿Ah? Ya estaban advertidos desde el tiempo de Jesucristo. Estos son los que causan divisiones. Cuando alguien quiera dividir la iglesia, llevarse un grupo para otra parte, primero que con una excusa, otra excusa, disimuladamente, hasta que ya tienen un buen grupo y abiertamente ya hacen su sucursal de la iglesia sin autorización. Aquí dice, esos son los que causan divisiones. Los sensuales, los que viven de acuerdo a sus emociones, lo que la carne les pide rebelarse y hacer lo que les da la gana, dividen la iglesia, se van por su lado. Que no tienen el Espíritu Santo de Dios no está en esas personas. Viven de acuerdo a sus caprichos. El Señor nos manda cosas muy duras que van contra la naturaleza, en cuanto más bien contra las pasiones, contra los sentimientos. Nos dice que por causa de su nombre va a haber división en la propia familia, y el que no deja padre o madre, hermano, por causa de su nombre, no es digno del Evangelio. Pero a veces la afinidad familiar nos lleva a consentir los pecados y a defender lo malo que hay en nuestra familia. Nos dice también que si alguien le da una bofetada en una mejilla, que ponga la otra. Son cosas que la carne nos dice, no, pues pelea, no te dejes, no seas tonto. Entonces, quienes sí se dejan llevar por estos impulsos irracionales, sensuales, son los que causan las divisiones, los que no tienen el Espíritu Santo. Pero vosotros, oh amados, la característica de los creyentes es amarse los unos a los otros. En esto nos conocerá el mundo, decía Juan. Pero un amor verdadero, no un amor interesado, no un amor hipócrita, que por aquí te abrazo y por acá te apuñalo. Por aquí te digo cosas bonitas y por atrás estoy hablando mal de ti. Sino los verdaderos que se aman como Jesús nos amó a nosotros, sin hipocresía, sin intereses secundarios, sino nos aceptamos como somos y procuramos el bien los unos de los otros. Para ellos va esto dirigido, pero vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, lo 3 veces santo en lo cual creemos, que es Dios, orando en el Espíritu Santo. Y muchos dicen orar en el Espíritu es hablar en lengua. No, nada que ver. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo al Espíritu. Y el Espíritu escribió la Biblia, Él es el autor de la Biblia. Cuando oramos de acuerdo al Espíritu, oramos de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a que la Biblia enseña. No es que nos concentramos y dejamos divagar. No. Oramos con los 5 sentidos. Culto racional, como nos dice Pablo. Es lo que Dios quiere, un culto inteligente, pensado, un servicio. Tenemos que orar de acuerdo a lo que el Espíritu puso en la Biblia. Orar en el Espíritu. No es que es orar sin palabras en la mente, no, orando en el Espíritu. El Espíritu es el que nos guía a través de la Biblia para orar con sabiduría, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que nos dice la palabra que muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, nuestros placeres, porque no oramos en el Espíritu, no oramos de acuerdo a la Biblia. Oramos de acuerdo a nuestras emociones. Eso es lo que nos dice, que nosotros debemos edificarnos. Edificar es construir en nuestra santísima fe. Cada día debemos crecer, aprendiendo más la palabra. Hay que estudiar la Biblia a fondo para edificar nuestra fe y para orar de acuerdo al Espíritu. Conservaos en el amor de Dios,
amándonos los unos a los otros, amando a Dios sobre todas las cosas. Se demuestra el amor a Dios obedeciendo los mandamientos. Se demuestra el amor al prójimo, al enemigo y al hermano, amándolos como a nosotros mismos, procurando el bien de todos. Eso nos dice, conservados en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesús el Mesías, nuestro Señor, para vida eterna. Eso dice como estar firmes, sabiendo que esa promesa es verdadera. Hay tiempos duros de pruebas, no importa, aguantemos, porque lo que nos espera es lo que el Señor nos ofrece. Tener misericordia con algunos que vacilan. Hay quienes dudan, titubean, y dice que tengan misericordia. ¿Qué quiere decir? Que da coraje, uno quiere alejarse, pero el Señor nos manda a tener misericordia, exhortarlos, hablarles, tenerles paciencia. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Hay quienes se han dejado llevar por estos falsos maestros, por estos encubiertos, y van al infierno porque les han enseñado a que todo es bueno, nada es malo. Y uno tiene que salvarlos del fuego. ¿Cómo? Enseñándoles lo que la Biblia dice, que la voluntad de Dios es que no pequemos. De otros tener compasión, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay personas que viven en tal pecado que pueden arrastrarnos a su vida pecaminosa, sobre todo si uno es inmaduro en la fe. Aunque la palabra nos advierte a todos, el que se cree estar firme, mire que no caiga. A veces acercarnos a alguien para supuestamente hablarles del Evangelio nos puede conducir a caer a nosotros. Por eso cuando usted exhorte, tenga compasión, pero con temor, con mucho cuidado, con precaución, pidiendo la protección divina, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cuando hablamos de la ropa, no es tanto la ropa física, sino nos habla en la Biblia de qué nos vestimos. Si es del viejo hombre, es lleno de pecado. Si es vestidos del nuevo hombre, es de acuerdo a Dios. Y a veces la ropa contaminada por su carne es la forma de vivir. Y debemos aborrecer esa forma de vivir, alejarnos, tener cuidado, rehusar muchas veces invitaciones, propuestas, porque no llevan a nada bueno. Hay que hablarles es del Señor en el momento y con mucho temor, con mucho cuidado. El Señor quiere que el cristiano esté despierto, que estudie la palabra profundamente y que se entregue al trabajo de salvar a los que están en la iglesia. Ni siquiera habla de los de afuera, que esa es labor de todos. Pero a veces dentro de la iglesia, dentro de la comunión, dentro del grupo, hay gente que se está perdiendo y piensa que está bien. Comete todos los errores que leímos, porque dan ofrendas, porque buscan la forma de que la gente los honre con dinero, con temor, con respeto, pero haciendo lo malo. Entonces hay que hacerles ver que están en pecado, hay que exhortarles, porque puede ser que en algún momento de debilidad nosotros también callamos o hayamos caído en esto en el pasado y el Señor nos haya librado de estas malas conductas, de estas malas prácticas. Porque el diablo no está muerto, el diablo está vivito y anda suelto en este mundo buscando a quien devorar y se aprovecha de todo momento de debilidad, de flaqueza, y usa a sus emisarios infiltrados en la iglesia para hacer pecar a los santos, así como Balaam. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí viene la doxología, la despedida. Y hay que ver que hay partes que están aquí que se omiten en la versión de la Reina Valera. No sé por qué, porque hay otras versiones. Por ejemplo, en inglés la King James está bien traducida, pero la Reina Valera omite algunas frases. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta exaltación, esta entrega de todo es para aquel que es poderoso
¿Para qué es poderoso? Para todo, pero principalmente para guardarnos sin caída, sin mancha, presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando seamos presentados delante de Dios, no es que realmente somos perfectos, sino que la justificación de Jesucristo nos hace presentar sin caída, nos guarda sin caída y nos presenta sin ninguna mancha, con vestiduras blancas, delante de su gloria, con gran alegría. Para Él va dirigido esto, a quien, al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria. Solo para Dios es la gloria. No es para ningún ser humano, por favor, despertemos ya. No le puede estar dando gloria a ningún ser humano. Por favor, la gloria solo es para el Señor. La majestad, la grandeza, el dominio y el poder sobre Él están, bajo Él están sometidas todas las cosas. Por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Y esto siempre ha sido así, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido un estudio sinóptico del libro de Judas, la carta de Judas, que les recomiendo repasar y tenerlo presente. Hay muchos que llaman el resumen del Evangelio a esto, porque hace advertencias bien fuertes para que no andemos como ingenuos tontamente por la vida, dejándonos engañar de cualquier sorprendedor, que aprendamos a reconocer a los infiltrados dentro de la iglesia, pero que nos dediquemos es a trabajar para el Señor, salvando las almas de los perdidos en todo tiempo, siendo fiel a nuestra fe, a la palabra, la cual tenemos que estudiar profundamente para edificar nuestra fe y para tener sabiduría a la hora de orar de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana si Dios permite. Una vez más, si alguien tiene dudas, comentarios, sugerencias, puede hacerlo a través del grupo de WhatsApp del estudio, del grupo de la iglesia o personalmente. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hasta pronto.